Sí, ah, no estaba relacionado con la imagen de la pelota. Y si era una institución privada, se supone que en esa clase de instituciones, más en esa específica, no se permitían los celulares ni nada de eso, eso estaba prohibido. Pero aún así, siempre tomaba educación física y eran los viernes, sí. Y sí, me gustaba el básquetbol, aunque tomaba clases de voleibol también, pero estaba la de básquetbol por igual. Y sí, sí había un compañero de clases dentro de, de las clases de básquetbol. Sí, y sí participé en un torneo, pero también me pasaron cosas. Y esas cosas que me pasaron dentro de la materia de educación física son las que voy a profundizar ahora. Sí, utilizaba un uniforme verde en las épocas de los torneos, aunque está todo dentro de él, solamente de la materia de educación física. Sí, esto es lo que voy a profundizar completamente. Obviamente la única persona que sabe lo que me pasó soy yo, por eso mismo, así que nada, es eso lo que estoy profundizando. Sí, solamente la materia de educación física, ahí fue donde comenzó algo, pero realmente no sé qué es. Es eso lo que estoy profundizando completamente. Sí, sí, sí. Tenía muchas agilidades deportivas y todavía las tengo. Pero realmente todo estaba bien. O sea, yo hacía mis ejercicios y todo. Normalmente, sí. Todo lo normal. Hacía ejercicios y practicaba los deportes o las actividades que dejaban dentro del lugar. Siempre hacía eso. Pero siempre, siempre, siempre se me acercaba un muchacho, sí, y siempre se ponía al lado mío. Obviamente era el compañero de clases, normal. Sí, todo. Su número de orden iba relacionado a mi un número de orden, o sea, que estaban en la misma dirección, exactamente. Pero siempre se ponía a mi lado. No era uno de los compañeros de clase, no era el más aplicado, pero tampoco era el más aburrido. Simplemente era uno de esos compañeros que, por así decirlo, era una persona totalmente diferente. Sí, ni modo. Pues bien, simplemente se me acercó mucho. Sí, pero en el sentido de acercarse. Sí, a veces le gustaba hacer las actividades deportivas junto a mí. A veces le gustaba hacer eso. Sí. Y sí, las cosas a veces se ponían un poco extrañas. Sí. Cosa que los demás no notaban, pero yo sí las notaba. ¿Sí? Sí, las cosas se comenzaron a tornar extrañas un día, realizando una de las actividades de educación física. Sí, como era una institución, obviamente estaba prohibido toda clase de cosas, pero sí las cosas se comenzaron a poner extrañas. Simplemente me di cuenta que se quedaba observándome, pero no hacía las actividades. Y cuando se daba cuenta que lo observaba, simplemente hacía como si nada pasara. Me di cuenta que estaba pasando algo muy extraño. En ese tiempo no estuve tan concentrada en esas cosas que pasaban alrededor, sino en eso, sí. Aún hiciera todo, sí, era eso. Sí, normalmente cruzábamos miradas, pero estábamos distanciados. Yo estaba de un extremo del salón y esa persona estaba en el otro extremo. Sí, pero normalmente cruzábamos miradas. Y sí, nadie notaba eso, pero eso sí estaba pasando en esa época. En una de las horas de matemáticas se me acercó y juntó uno de los pupitres a mi lado. Sí. Y comenzó a hablarme, lo cual era muy extraño. Sí, simplemente comenzó a hacerme preguntas relacionadas a mi persona. Y no, los maestros no estaban en el salón de clases. Y obviamente
comencé a hablar con esa persona. Y sí, profundizamos bastante la conversación. Sí. Y así recurría todas las horas de matemáticas. Hasta el punto de que cuando estaban los maestros, esa persona estaba ahí también. Pero el maestro nunca notó eso. Simplemente le ponía una excusa que no podía ver desde donde estaba. Y decía que no podía ver, sí. Y se sentaba al lado donde estaba, sí. Y se paraba también a hacer los ejercicios y todo, sí. Y el maestro observaba eso, pero el maestro no estaba concentrado en eso, porque el maestro solamente sabía que él no podía ver, pero en realidad era por la conversación, sí. Sí. Sí, en una de las horas era de educación física. Sí, una de esas horas el maestro no había ido. Sí. Y simplemente se acercó de nuevo. Y comenzamos a hablar más profundo. Sí. Y la conversación se volvió tan profunda que sí se me acercó bastante. Demasiado. Sí. Pero esas cosas nadie las notó. Porque todos estaban tan concentrados en sí mismos que nadie notó eso. Y eran demasiados estudiantes. Además, era una persona bastante discreta. Sí, simplemente se me acercó a hablarme cosas más profundas, pero esas cosas nunca las diré. Sí, y así se acercaba todos los días. Sí, la conversación se volvió y todo se tornó tan profundo que simplemente se me acercaba para tocarme, sí. Pero nadie notó eso. Sí. Y como obviamente era una institución privada, pues obviamente no nadie veía eso, ni los compañeros, ni el director, nadie. Simplemente lo hacía de una manera bastante discreta, pero no eran tantas cosas profundas hasta entonces, sí. Sí, y también me escribía no por celular, me escribía por escrito, sí. Porque no quería que vieran eso o se enteraran de eso. Sí, y sí hablábamos mucho, hablábamos demasiado. Demasiado, sí. Sí, se acercó mucho, 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 mucho. Esa persona sí se acercó bastante, sí. Sí, pero como era una institución privada, existían límites por eso. Pero sí. Y sí. Un día, sí, un día tomó el pupitre, se acercó de nuevo. Sí. Y nadie notó eso, pero simplemente se acercó para abrazarme. Sí. Los demás vieron eso cuando se acercó, sí, que se acercó a abrazarme, sí. Pero los demás no tomaron eso en cuenta, simplemente como que dejaron pasar eso. Yo obviamente estaba paralizada por el abrazo, simplemente. Era un abrazo, estaba muy paralizada. Luego recurrió todos los días a hacer lo mismo. Y hubo un día que lo hizo enfrente de los demás y el profesor estaba ahí también, sí. Pero las personas tomaron eso como una amistad. Pero yo sabía que eso no era una amistad. Ya eso estaba en otro ámbito. Sí, sí se me acercó. Esa persona sí se acercó a mí. Y sí lo hizo. Hubo un día en una de las clases de educación física, en las cuales era hora libre, esa persona se me acercó de nuevo. Estábamos en el salón de clases.
Y en vez de abrazarme, comenzó a tocarme ciertas partes, como las manos, los brazos. Y así comenzaba la persona a acercarse, sí. Y se acercó lentamente, y sí lo hizo. Y yo obviamente no le dije nada, porque obviamente estaba en shock. Y esa persona sí realmente se me acercó. Y los demás no notaron eso, porque eso fue demasiado rápido. Sí, y sí lo hizo. Y sí recuerdo eso. Luego, uno de esos días de educación física se me volvió a acercar. Y los demás sí notaron eso. De nuevo, se me acercó, estábamos en las gradas y esa persona sí se me acercó. Y hizo lo mismo enfrente de los demás. Y los demás no dijeron nada. Sí. Se acercó de nuevo. Y así lo hizo. Se acercó a un abrazo, pero después pasó de ahí. Sí. Y obviamente los maestros no estaban ahí. Sí. Y sí, pensé que eso había sido imaginación mía. Pero no era imaginación mía. Eso fue lo que ocurrió. Sí. Sí, y también solía comprarme cosas, sí. Como galletas y cosas así. Y se sentaba luego en las horas de recreo, sí. Al lado, sí. Sí, solía hacer eso. Todo el tiempo. Luego, los maestros y los coordinadores pasaban y notaban eso al principio normal, pero después comenzaron a notar lo extraño. Porque veían que se acercaba todos los días. Por ahí, sí. Pero yo estaba tan concentrada en la conversación que teníamos que ni siquiera noté que uno de los coordinadores sí se había dado cuenta, pero esa persona nunca dijo nada. Pero no estábamos haciendo nada en ese momento. Sí. Y un día iba bajando hacia el baño y lo encontré en el baño de las chicas adentro. Sí, lo encontré ahí adentro, en el baño de las mujeres. Estaba esperándome ahí, sí. Pero yo no me había dado cuenta y no había coordinado con esa persona ahí. Simplemente yo bajé hacia el baño y lo encontré ahí. Sí, y yo me asusté. Y esa persona esperó hasta que yo saliera, hiciera todo y se quedó parado en el mismo lugar. Y yo obviamente me asusté y seguí directo hacia la cafetería, sí. Estaba ahí. Y uno de los coordinadores estaba saliendo de uno de los otros lugares, como la biblioteca. Y esa persona salió rápido del baño de las mujeres. Y hizo como si nada. Y esa persona no notó eso. El coordinador no notó eso, sí. Eso estuvo bastante cerca, sí. No sabía cuáles eran las intenciones en ese momento, pero sí iba a realizar algo, pero no pudo hacerlo. Sí, seguí directo hacia el salón de clases. Sí, y la cámara nunca notó eso, sí. Nunca notó eso. Luego el coordinador comenzó a circular alrededor de los pasillos, pero al final se retiró porque no encontró nada. Sí, y yo me asusté bastante. Sí, normalmente llevaba meriendas y sí compartía las meriendas con esa persona. Sí, hasta eso. A veces pedía que le hiciera un sándwich y le hacía el sándwich, sí. Y sí se llevaba el sándwich, sí. A veces compartía la merienda con esa persona, sí, hasta eso. Sí, estábamos demasiado cerca,
bastante cerca. Sí. Sí llegaba a puntos de que ya ni siquiera le importaba que los maestros vieran eso. Sí, y sí, pero eso fue hasta casi final de año. Sí, tocó un examen, el examen final de los exámenes, últimos exámenes finales. Y sí, en esos exámenes estaba sentado delante de mí y yo estaba sentado atrás. Sí. Y obviamente esa persona estaba compartiendo parte de mis exámenes conmigo. Sí, así, sí. No era una persona tan inteligente o tan estudiosa, pero sí. Obviamente yo lo estaba ayudando porque sí. Ni modo. Una de mis compañeras me había dicho como que esa persona se estaba aprovechando de mí, porque ya las cosas estaban notándose bastante. Pero yo no estaba tomando en cuenta eso. Y sí, cuando concluyó el examen, simplemente volvió a hablarme. Y sí, me habló de nuevo, pero estaba un poco más cerca de mí. Pero esa persona sí se acercó a hacerme una pregunta. Pero una pregunta muy inusual. Y yo obviamente no le contesté esa pregunta en frente de los demás. Me hizo una pregunta acerca de cosas relacionadas con cosas más profundas de las que estábamos haciendo en el salón de clases. Y yo obviamente, como no tenía ninguna idea de lo que era eso, no le di respuesta, porque obviamente no sabía si darle respuesta sí o no. Como nunca le respondí esa respuesta, esa persona reaccionó de otra forma y comenzó a fastidiarme. Sí. Sí, comenzó a fastidiarme bastante. De muchísimas formas. Estaba comenzando a vivir un infierno porque se alejó y comenzó a fastidiarme. Estaba bastante enojado. Y yo obviamente estaba en shock porque pensé que eso había sido mi culpa. Pero realmente simplemente se enojó porque nunca le contesté esa pregunta hasta el sol de hoy. Y no era que estaba enojado para odiarme, era que estaba enojado porque no le contesté la pregunta. Y yo, obviamente, estaba observando que estaba enojado, pero no sabía el por qué estaba enojado. Y era porque no le había contestado la pregunta que me había hecho. Y sí, un día se volvió a acercar de nuevo a fastidiarme. Y yo obviamente reaccioné de otra forma y comencé a llorar, pero esa persona obviamente se acercó de nuevo a hacerme la pregunta de nuevo. Y yo no le respondí la pregunta. Porque la pregunta era una pregunta demasiado profunda, no era una pregunta que se podía hacer en público. Y nunca se la respondí. Sí. Y así se pasó el resto del año que quedaba haciéndome la pregunta. Y yo obviamente no se la contesté porque no estaba tan segura. No estaba decepcionado, simplemente veía que estaba nerviosa porque no le contesté la pregunta. Que sí recuerdo hasta el sol de hoy. Era una pregunta que no se podía decir en público. Sí. Sí,
sí, cada vez que se me acercaba a hacerme esa pregunta, yo reaccionaba de otra forma. Sí. Obviamente esa persona se hacía como que ante los demás que no estaba pasando nada, pero realmente cuando se acercaba a hacerme la pregunta, yo reaccionaba de otra manera. Sí. Esa pregunta no se podía hacer en público. Obviamente esa persona me hizo la pregunta por escrito y yo reaccionaba de otra forma. Sí, esa persona estaba hablando de otra cosa y yo obviamente no le di la respuesta porque yo estaba bastante nerviosa y sorprendida de la pregunta tan indecente que me hizo. Sí. Y obviamente yo le contesté la pregunta y le contesté de otra forma. Sí. Sí, y todo eso había vivido en mi vida pasada. Sí. Que ya había explicado eso en uno de los capítulos, pero sí. Y sí, le dije que sí a la pregunta. Sí. Obviamente nada de eso eran cosas de libros ni cuentos, eran cosas que yo sí viví realmente. Y le contesté la pregunta y le dije que sí, y comenzó a hacer cosas extrañas dentro del salón de clase, como tomar los abrigos para cubrirnos para que no nos vieran, porque realmente estábamos haciendo cosas muy extrañas y los demás ni le dieron importancia a eso. Sí. Sí, estábamos haciendo cosas un poco extrañas, pero nadie le dio importancia a eso, porque ni modo. Importancia en el sentido de que no era que no fuera importante, sino de que hicieron como si nada, sí. Pero sí estábamos haciendo cosas debajo de los abrigos, sí. Cosas muy extrañas. Y sí, lo hacíamos frecuentemente en las horas libres, sí. Le llamábamos horas libres a las horas en las cuales los maestros no asistían. Y en esa época no habían cámaras. Sí. Y obviamente yo asistía a un curso de inglés aparte a las clases. Sí, de esa época. Sí, y esa persona sí pasaba por el área donde iba a estudiar. Pero nunca entraba, pero sí pasaba por ahí. Sí. En esa época había entrado nueva a el curso de inglés adicional que estaba tomando. Y obviamente no conocía a nadie. Y los primeros días existió una persona, sí, ahí, que recuerdo bastante bien que se me acercó a mí y le gustaba molestarme, sí. Y sí, esa persona, yo le gustaba a esa persona, pero yo obviamente le puse límites porque obviamente estaba pasando las cosas en el salón de clases, por eso le puse límites. Pero lo que estaba pasando con el compañero del salón de clases, en el cual iba todos los días, no nos veíamos afuera, porque obviamente si nos veíamos afuera, nos iban a atrapar. Así que solamente reservamos eso en el salón de clases. Sí. Obviamente es la vida pasada, simplemente expliqué eso en uno de los capítulos. Que a mí me había pasado algo, que había muerto, sí, todo eso. Era de mi vida pasada, sí. Y la persona con la cual estaba en el salón de clases no aparece en ninguno de los videos. O sea, que nadie sabrá quiénes son esas personas exactamente. Por eso mismo. Obviamente nadie va a saber eso porque no quiero que nadie sepa eso. Porque eso a mí me podría afectar un poco. Así que es muchísimo mejor que lo deje así. Sí, hasta ahí. Y no decir más a profundidad.
pero no recuerdo más cosas, solamente cómo comenzó todo en las áreas de educación física. Afuera no nos podíamos ver, pero sí. Y solamente eran las horas de educación física. Y entonces, ¿qué ocurrió después? Tendré que profundizar más. Obviamente, yo estoy haciendo los capítulos porque tengo que recordar cosas de mi vida pasada y otras cosas de mi vida presente y las cosas que viviré a futuro. Pero sí, eso sí ocurrió en la vida pasada. Sí, y estoy profundizando más acerca de eso porque me pasaron cosas que sé que fueron buenas, pero existen cosas que no. Así que estoy profundizando eso.